Diferencia o suma de cubos es un proceso de factorización muy similar a diferencia de cuadrados. En este tengo un binomio el cual puede ser una suma o una resta de dos términos que se le puede sacar raíz cúbica. Ahora, al igual que la vez anterior, tenemos una tabla que nos indica cuáles son los números que son elevados al cubo. Tenemos 1, 8, 27, etc. Entonces, en el caso de los exponentes, las variables que pueden ser, a las cuales se les puede sacar raíz cúbica, serían aquellas cuyo exponente sea un múltiplo de 3, 6, 9, 12, etc. El proceso para factorizar este tipo de binomios es esencialmente el mismo. Sacaremos raíz cúbica del primer y segundo término. Al primer término lo llamaremos A y al segundo término lo llamaremos B. Pero es un poco más complicado que en el caso de diferencia de cuadrados. Primero, debemos de notar si es una suma o una resta. Nos guiaremos por las siguientes fórmulas. Como puedes notar, en ambos casos es un binomio que multiplica un trinomio. Pero, dependiendo de si es una suma o una resta, los signos van a ser diferentes. Al binomio x al cubo menos 27, yo le puedo sacar raíz cúbica a ambos términos. Si le saco raíz cúbica a el primer término, su resultado será x. Y si le saco raíz cúbica a 27, será 3. De nuevo, yo voy a ignorar el signo. El signo solo va a afectar en qué tipo de fórmula voy a usar. Vamos a sustituir en nuestra fórmula. Es importante recordar que la fórmula de la suma y de la resta van a ser diferentes. Como es una resta, va a ser un binomio de a menos b, que sería x menos 3, y multiplicado por el trinomio a cuadrada, o sea, x al cuadrado, más ab, 3x, más b al cuadrado, lo cual sería 3 al cuadrado, o sea, 9. Como puedes notar, la diferencia o suma de cubos en realidad es bastante sencilla, pero la fórmula puede causar algunos problemas, así que procura tenerla a la mano para que no te genere complicaciones y vela haciendo poco a poco. Y tenemos 125x a la sexta potencia, o sea, dos factores, y en el otro término tenemos tres factores, un número y dos letras. Siempre y cuando cada uno de esos factores yo les pueda sacar raíz al cubo, puedo utilizar este método. Obviamente debe de ser un binomio. No importa si se está sumando o restando. Entonces, vamos a irlo paso a paso. Primero le voy a sacar raíz cúbica a 125, lo cual me dará como resultado 5. Y la raíz cúbica de 6, que es lo mismo como dividir el exponente entre 3. Así que 6 entre 3 me va a dar 2. Así que a es igual a 5x al cuadrado. Utilizaré el mismo método con el segundo término. En este caso tengo 64, cuya raíz cúbica será 4, y a la tercera potencia, cuya raíz cúbica será y c a la novena potencia, cuya raíz cúbica será 3. Recuerda que cuando cuando sacamos raíces a los exponentes, sería como dividir, en este caso estaríamos dividiendo el exponente entre 3. Y en el caso de los números, puedes empezar utilizando la tabla que se mostró anteriormente para que te pueda ayudar a identificarlos más rápido. O simplemente ir multiplicando los números, o sea, 2 por 2 por 2 te dará 8, 3 por 3 por 3 te dará 27, 4 por 4 por 4 te dará 64 y así sucesivamente hasta que te acostumbres. Con esto también ya tengo b, que es 4yz al cubo. A y b deben de ser enteros. Sus números no deben de tener decimales y los exponentes no deben de ser, no deben de ser fracciones, deben de ser exponentes enteros. Entonces, si ya cumple estos requisitos, procedo a reemplazarlos en mi fórmula. Para esta situación, utilizaré la fórmula de suma de cubos. Así que me indica que primero debe de ser a más b, que multiplica el trinomio a al cuadrado menos ab más b al cuadrado. Como puedes notar,
tengo en el trinomio, tengo por ejemplo 5x al cuadrado adentro de un paréntesis y eso está elevado al cuadrado. Si puedes notar, a equivale a 5x cuadrado. Entonces yo lo que estoy haciendo es sustituir a por 5x al cuadrado. Puede parecer raro, pero no estamos cometiendo un error. Todo eso sería a al cuadrado, pero no lo he desarrollado. Después tengo 5x al cuadrado por 4yz al cubo. Ese sería a por b. Y al final tengo b al cuadrado de nuevo. Recuerda que b es todo ese paréntesis. El binomio que está al inicio en realidad no lo debo de modificar porque no sirve de nada. Así que comenzaré elevando a al cuadrado, o sea, 5x al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. ¿Cómo lo podría yo simplificar? ¿Cómo lo desarrollo? Recuerda que si yo tengo un paréntesis elevado al cuadrado, significa que todo lo que está dentro del paréntesis se va a multiplicar. Así que yo tendría en realidad 5x cuadrada por 5x cuadrada. Es lo que significa ese paréntesis. Y voy a empezar a multiplicar. 5 por 5 me dará 25 y x al cuadrado por x al cuadrado es como sumar sus exponentes. Me daría 4x o 25 que multiplica a la x a la cuarta potencia. Voy a pasar a la multiplicación. Esta de nuevo multiplico los números, que será menos 20 debido a que el signo está enfrente de ellos, es negativo. Y como las letras no coinciden, es decir, de un lado tengo x y del otro lado tengo yz, las voy a poner sin alterar los exponentes. Y por último, tengo una situación similar a la del inicio. Tengo un paréntesis elevado al cuadrado, así que multiplico 4 por 4, me da 16, y por y me dará y al cuadrado, y z al cubo me dará z a la sexta potencia. Así que con esto ya tengo mi factorización. Los binomios que vamos a estar resolviendo no van a ser tan complicados, pero como puedes notar, simplemente es cuestión de estar escribiendo cuál es tu A, cuál es tu B y estar atento a tu fórmula. Si yo le doy el valor de 1, voy a obtener una indeterminación, o sea, va a ser 0 entre 0. Analizando mi función, noto que el problema es que tengo un x menos 1 en el denominador. Esto no es de manera directa, pero si lo factorizo es lo que voy a encontrar. Así que tengo que factorizar tanto el numerador y el denominador para eliminar este x menos 1. En el caso del denominador será diferencia de cuadrados y en el numerador diferencia de cubos. Primero veamos la diferencia de cuadrados. Si yo le saco raíz a x al cuadrado voy a obtener que 1 va a ser x y la raíz de 1 va a ser 1. Si lo acomodo como debo de hacerlo, yo tendría x más 1 que multiplica a x menos 1. Después tengo que realizar lo mismo, algo similar en el caso del numerador, el cual tengo que dividir cada término, tengo que hacer raíz al cubo. La raíz al cubo de x al cubo es igual a x y la raíz al cubo de 1 es igual a 1. X va a ser A y 1 va a ser B, los cuales yo debo de reemplazar en mi fórmula. Entonces voy a tener esta factorización de aquí. Después voy a sustituir todo. Aquí el numerador ya factorizado con diferencia de cubos y aquí el denominador con diferencia de cuadrados. Voy a eliminar el x menos 1 tanto en el numerador como el denominador y después voy a sustituir 1 en los valores de x, lo cual me daría esto de aquí. 1 al cuadrado será igual a 1, entonces sería 1 más 1 más 1, sería 3 entre 2. Así que el límite de mi función original, cuando esta tiende a 1, va a ser igual a 3 medios. Analizaremos el límite de esta función cuando tiende a menos 2. Si yo hago una sustitución directa, aquí tendría 2
por menos 2 al cuadrado, estoy hablando del denominador, más 4 por menos 2. Menos 2 al cuadrado me daría 4 y 4 por 2 me daría 8. 8 positivo y luego tendría 4 por menos 2 sería menos 8 y esto me daría 0, o sea una indeterminación, por lo cual debo de utilizar otro método. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que en mi función yo tengo x más 2, porque x tiende a menos 2, entonces para que me dé 0 debe de ser un más 2. Yo aquí en el numerador tengo una diferencia de cubos, una suma de cubos, y en el denominador, como podrás notar, tengo factor común. Primero realizaré la diferencia de cubos, en la cual me indica que la raíz cúbica de x al cubo sería x, y la raíz cúbica de 8 sería 2. X va a ser a y 2 va a ser b. Esta es mi fórmula que debo de aplicar cuando yo tengo una suma de cubos. Sustituyendo los valores tendría x más 2 y este trinomio de aquí. Aquí te dice que debe de ser AB, lo cual sería x2, pero yo lo puedo reescribir para que sea 2x, dado que es una manera más cómoda de escribir. Después me voy a dedicar al factor común. Y el binomio del denominador, lo que tiene en común es un 2. Ambos pueden ser divididos entre 2 y también se le puede excluir una x. Así que 2x al cuadrado entre 2x sería igual a x, y 2x entre 2x sería igual a 2. Así que reescribiendo mi ecuación ya factorizada, tendría la diferencia de cubos, bueno, la suma de cubos y mi forma factorizada, porque recuerda que el factor común era 2x que multiplica a x más 2. Con esto yo ya puedo eliminar x más 2 del numerador y el denominador. Si reescribo mi ecuación, tendría esto de aquí. Sustituyendo menos 2 en el valor de x, tendría lo siguiente, que sería esto de aquí, donde usé un paréntesis para sustituir a las x para yo no confundirme con las restas. Entonces, menos 2 al cuadrado sería 4, menos 2 por menos 2 sería también 4, y el más 4 no lo afecto. 2 positivo por menos 2 sería igual a menos 4, y esto sería igual a 12 entre menos 4, que si yo realizo la división sería igual a menos 3. O sea que el límite de esta función, el límite de mi función original cuando tiende a menos 2 será igual a menos 3. Utilizando el método algebraico, encuentra los siguientes límites. Son 2 y debes de utilizar los métodos ya vistos, diferencia de cuadrados, de cubos y factor común para llegar a un resultado. Pausa el video y resuélvelo por ti mismo. Después, sigue viendo el video para confirmar que estás en lo cierto o cuál fue tu error. Si nosotros a nuestra función hacemos una sustitución directa, tendríamos 2 al cubo menos 8 dividido entre 2 menos 2. Esto me dará 0 entre 0, lo cual es una indeterminación. El problema está en que yo en mi denominador tengo x menos 2, o sea que lo tengo que eliminar. Como también se puede notar que en la parte superior no puedo realizar factor común ni diferencia de cuadrados, pero sí puedo realizar diferencia de cubos, debido a que ambos están elevados al cubo. Así que si yo saco la raíz cúbica de mi primer término, será x, y del segundo término será 2, porque raíz cúbica de 8 será igual a 2. Y sustituyendo en mi fórmula, voy a tener x menos 2 que multiplica x al cuadrado más 2x más 4. Recuerda que la fórmula de la que hablo es a menos b multiplicado por a al cuadrado
más AB más B al cuadrado. Esta fórmula ya está establecida y se recomienda siempre traerla a la mano porque quizá no te la hayas memorizado. Entonces, ya factorizando esto, voy a sustituir en mi ecuación original. El denominador se mantiene igual debido a que este no lo alteré y mi numerador sí lo cambio por mi factorización que ya habíamos realizado. Elimino este con este, ambos factores se eliminan, se convierten en 1 y simplemente me va a quedar esta de aquí. Después voy a sustituir el valor de 2 en mi x, con lo cual yo tendré 2 al cuadrado más 2 por 2 más 4. Procedo a simplificar y 2 al cuadrado es igual a 4, más 2 por 2 es igual a 4, más 4 va a ser igual a 12. Así que el límite de mi función cuando esta tiende a 2 va a ser igual a 12. Analizando el límite de esta función, podemos ver que si hago una sustitución directa, tendré 3 al cubo, lo cual será 27 menos 27, lo cual me daría 0 entre 3 por 3, 3 al cuadrado me daría 9, menos 3 por 3 también me daría 9, o sea que me dará 0 entre 0. Yo debo de eliminar en mi ecuación x menos 3, debido a que x tiende a 3, y debo de factorizar tanto en el numerador como el denominador. En el numerador tengo que quitar el factor común. No puedo hacer diferencia de cuadrados porque este no está al cuadrado. Y lo que tienen en común es la x. Si yo factorizo de esta manera, tendré que x, el factor común, x al cuadrado entre x va a ser x, menos esto entre esto me va a dar 3. Entonces este va a ser mi denominador. Ahora analizaremos mi numerador, el cual en este sí yo no puedo aplicar factor común ni diferencia de cuadrados, pero sí puedo analizar diferencia de cubos. Así que tengo que sacar la raíz cúbica de ambos términos, las cuales son x y 3 respectivamente. X va a ser A y 3 va a ser B, las cuales voy a sustituir en mi fórmula. Entonces voy a tener a x menos 3 y este trinomio. Sustituyendo esto y mi denominador ya factorizados en mi límite, voy a tener lo siguiente. Esto de aquí ya lo puedo yo simplificar removiendo x menos 3 tanto en el numerador como el denominador. Y luego voy a sustituir 3 en mi variable x, lo cual me dará esto de aquí. 3 elevado al cuadrado va a ser igual a 9 y 3 por 3 va a ser igual a 9, lo cual me daría esto de aquí. 9 más 9 más 9 va a ser igual a 27 y 27 entre 3 me dará 9. Lo que significa que el límite de mi función cuando esta tiende a 3 va a ser igual a 9.